Gracias por la invitación. Este es un grupo con el que, de una manera un poco colateral, he estado bastante informado de lo que va ocurriendo a través de Tanit y de algunos otros pacientes que hacen EQ2 con los que comparto el seguimiento en la consulta. Son de estos pacientes con los que uno ha ido aprendiendo sobre pacientes niños y algún adulto, con los que uno ha ido aprendiendo a base de pasar del desconocimiento absoluto hace 20 años al diagnóstico luego tardío, a la aplicación de tratamientos más específicos. Y a lo mejor desde aquí veis un poco como que esto está estancado, ¿no? Pero la realidad es que en KCNQ2 aprendimos, pues algo que acaba de comentar Sara, que los bloqueantes de canal de sodio no son malos, porque a todos nos formaron en la epilepsia y en la neurología pediátrica con el mensaje que los pacientes, los niños con crisis neonatales no podían ser tratados con bloqueantes de canal de sodio, que teníamos que usar levetiracetam, barbitúricos, que tienen un efecto un poquito canal de sodio y demás. Y realmente el que los neurólogos empiecen a pensar que la decisión del tratamiento no tiene que ver con el síndrome de crisis neonatales, síndrome de West, síndrome de Lennox-Gastaut, sino con la causa, es un proceso que nos ha costado aprender en primer lugar porque no conocíamos estas enfermedades hasta que desde hace 10 años empezamos a hacer test genéticos que cada vez son más eficientes. Por lo tanto, transmitiros un poco el que en vuestra frustración que intentéis también ver que ha evolucionado la medicina y que probablemente un niño que tiene una canalopatía KCNQ2 que nace hoy en día será tratado de una manera más eficiente. Te queda un poco el sinsabor de ¿y por qué no lo tuve yo? Pero que sepáis que es como ha evolucionado la medicina. Yo siempre en esto cuento la historia de un abuelo mío, al que yo no conocí, que murió de una infección cuando la penicilina estaba empezando a llegar a España y no le llegó el tratamiento, desafortunadamente. Quizá yo solo he tenido presente desde niño porque era una de esas cosas que nos contaban siempre en mi familia. Pero efectivamente esa frustración tiene un sentido, pero también hay una esperanza, ¿no? Que también para niños que están, que ha pasado por delante de ellos ciertas situaciones, que todavía tienen opciones, como nos acaba de comentar Sara, ¿no? Y eso nos lleva al mundo de la encefalopatía epiléptica y del desarrollo, que como sabéis es muy amplio. Y aquí solamente estoy hablando de los síndromes, es decir, no está apuntado que cada síndrome tiene sus causas y estoy poniendo lo que son el conjunto de síntomas que te dice si tiene discapacidad, este tipo de crisis, esta edad de inicio, estas alteraciones en el electroencefalograma, cae más en el síndrome de West o de Lennox-Gastaut, en la encefalopatía mioclónica precoz, es decir, y ahí hay una serie de causas genéticas que son más comunes, pero hay variabilidad. Todos estos síndromes tienen numerosas causas y hasta que nos llega la genética y la genética siga dándonos más respuesta, que todavía en las encefalopatías epilépticas sigue sin diagnosticar un 50% de niños, pues seguimos utilizando ese concepto global de encefalopatía epiléptica donde intentamos hablar de lo que es conjunto para todos ellos y obviamente luego hay que separar KCNQ2, SCN1A, STXBP1, CDKL5, las diferentes más de 1000 variantes en genes que causan epilepsia, más de 1000 genes cuyas variantes causan epilepsia. Y el concepto de encefalopatía epiléptica viene de esta idea, que aquí se cuenta de una manera sencilla. Al final, el neurodesarrollo de una persona, desde niño y también en la edad adulta, esa cognición, su conducta, su memoria, su capacidad motora, su capacidad de abstracción y sentirse integrado en la sociedad, cuando hay epilepsia va a estar influida por varias cosas. Hay una gran parte que tiene que ver con la causa, la etiología. Ahí hoy por hoy la realidad es que no podemos influir. Esperamos que estas terapias génicas, estos oligonucleótidos que van a silenciar los genes enfermos y como hay dos copias, potenciar el gen sano,
que es lo que ya está un poco en proceso en el Dravet y que hay esperanza, como acaba de contar Sara, que también estará en el futuro disponible para KCNQ2, influirán en la etiología, en cierta manera. Pero hoy por hoy eso no lo tenemos. Pero sí tenemos otras 3 cosas donde sí podemos hacer alguna acción. Por un lado son las crisis epilépticas, que ya hemos visto que no lo son todo, pero sí son algo. Y veremos aquí en esta charla cómo su acción, identificación y acción puede tener algún efecto. Pero las crisis también son a veces la punta del iceberg. Hay una actividad epiléptica de fondo que no se ve, que no es obvia, que los padres no observan y que solamente la podemos detectar cuando se conectan a un electroencefalograma y se ve esa actividad epiléptica. Entonces podemos a lo mejor correlacionar con pequeños cambios en la expresión facial, en su conducta, en su actividad, y establecer un poco de relación de estas descargas del electro algo han hecho, porque el niño en ese momento estaba haciendo algo de una manera muy ágil y ha frenado durante unos segundos y luego ha seguido. E inferir que, bueno, si eso ha ocurrido unos segundos, cuántas veces a lo largo del día ocurre y cómo puede influir. Entonces podemos ver las crisis, que nos las cuenta la familia, con el electroencefalograma podemos ver estas alteraciones y por supuesto tenemos una medicación cuyos efectos tampoco son gratuitos. Puede ser eficaz, pero a partir de cierta dosis puede producir efectos secundarios. Hay que nivelar hasta dónde podemos tratarlo, hasta dónde merece la pena seguir subiendo la dosis o cambiar de medicamento o aceptar que es lo mejor que podemos hacer por los efectos adversos de la medicación, que yo no sé si vosotros lo habéis padecido. Que levanten la mano los que han visto a su hijo excesivamente medicado, excesivamente dopado y bajándole la dosis ha mejorado. O sea, es común esa lucha de equilibrio, ni de más ni de menos, que no existe como, qué sé yo, un antibiograma, que nos sacan la muestra de orina, vemos la bacteria y damos en la clave con el fármaco adecuado. Entonces, dentro de ese cambio de exceso de medicina, de efecto de medicina, esa dicotomía con la que nos encontramos en el manejo de las encefalopatías, es importante identificar lo que son crisis subclínicas y eléctricas. No que las haya siempre, pero son frecuentes. Aquí podéis ver este niño, cómo ha hecho este pequeño gesto, esta niña, perdón, este pequeño gesto, que hace como una pequeña detención, pero luego hay otros momentos que se le cae la cabeza. Aquí hemos visto 2 tipos de crisis. La crisis subclínica, que es esa en la que hay un pequeño cambio de expresión y flexiona un poco la cabeza, y la crisis clínica, que ya la veríamos todos, que se le cae la cabeza. Bueno, esa diferencia entre crisis subclínica y clínica es algo que nos ha llevado muchas veces a pensar que cuando analizamos, o esta presencia de esas crisis subclínicas, que cuando analizamos lo que está ocurriendo, trabajamos en desventaja. No sabemos más que lo que se ve, y lo que no se ve no lo podemos detectar. Y la realidad es que esos episodios sutiles a veces son todavía más sutiles y no se perciben, o incluso son solo eléctricos, los ves en el electroencefalograma pero no se muestra nada. Pero la realidad es que estas crisis suelen ser parte de lo mismo, son crisis eléctricas subclínicas que forman parte, cuando son más largas, se extienden más, de lo que es una crisis clínica visible. Clínicas cuando la vemos, subclínica o eléctricas cuando se ve, si te fijas mucho, subclínica, y eléctrica cuando no se ve ni fijándote mucho, ¿no? Entonces voy a hablar ahora de subclínicas todo junto. No se sabe bien cómo podríamos en cada persona decidir si es o no es una crisis subclínica. Normalmente, arbitrariamente se dice, si en el electroencefalograma dura 10 segundos, es una crisis. Pero también se ha visto que algunas que duran 2 segundos también tienen un efecto. Y siempre pensamos, bueno, estas de 2 segundos repetidas 100, 200, 500 veces a lo largo del día, ¿qué efecto pueden tener? ¿Y por qué esas hay unas crisis que se ven y otras no? Pues muchas veces tiene que ver con la propagación. Estos son estudios, cuando pones electrodos profundos, esta actividad que veis aquí yo creo se ve bien, ¿no? Como que eso es mucho más agudo, mucho más alto, comparado con el resto del electroencefalograma. Esto es una crisis subclínica continua que se ve cuando pones los electrodos profundos. A veces esto lo ves en el electroencefalograma sin que este niño o este adulto esté sufriendo ningún síntoma externo. Y eso tiene que ver con que hay muchas zonas del cerebro
como esta porción posterior, parietal y occipital, o desde luego los lóbulos frontales, sobre todo el derecho, y el lóbulo temporal, sobre todo la parte inferior, que si estimulamos ahí, tenemos una crisis en esta zona, no se ve nada externo. Es solamente cuando esta descarga se extiende más allá y alcanza las zonas del lenguaje, de la memoria, del movimiento, que entonces ya sí vemos que se le cae la cabeza, que se eleva el brazo, que pierde la conciencia, que deja de hablar. Pero hay una gran parte del cerebro que la crisis puede ocurrir sin que nosotros veamos nada. Si no vemos nada, pero eso no quiere decir que no esté ocurriendo nada, porque está afectando a zonas que tienen que ver con el aprendizaje, por ejemplo, de las matemáticas, el aprendizaje de la integración visual, la coordinación visual y la atención. Muy importante, que uno de los síntomas más comunes que acompañan a las encefalopatías epilepsias es el déficit de atención, la hiperactividad, la impulsividad. Entonces, hoy en día, identificar estas crisis subclínicas es prácticamente imposible, pero cuando se hacen estudios en los que se pone mucha energía en encontrarlas, pues se ve que no son raras. Aproximadamente el 20% de los niños que tienen epilepsia tienen este tipo de descargas subclínicas, y más aún aquellos que son más pequeños, en el neonato es bien sabido, y hoy en día un neonato con un problema neurológico se monitoriza durante varios días o al menos regularmente. Pero también en otras edades que ya esto no se hace, o en la discapacidad intelectual, también son más comunes cuando existe una epilepsia obvia que no se controla con medicación, pero también se ve, aunque la epilepsia aparentemente esté controlada, los antecedentes de espasmos infantiles también te avisa, cuidado, que es probable que tenga crisis subclínicas. En fin, esto también se da en adultos, tanto como en niños, quizá más en niños, pero también en adultos. Es decir, su presencia en personas con epilepsia o incluso antes de diagnosticarse la epilepsia es común. Así que es algo que como epileptólogos, que como sabéis ya existe esa rama de la neurología, pues tenemos un poco que vigilar e intentar indagar, ¿no? Entonces, ¿cómo se pueden reconocer? Pues es difícil, porque de ahí el nombre, subclínicas. Y, por ejemplo, en neonatología se ve que hasta el 70% de las crisis son solo eléctricas o subclínicas, y como decía ahí, lo importante es monitorizarlos, al menos durante esos días iniciales en los que están en el hospital. Pero incluso cuando ya las hemos identificado e intentamos enseñar a los padres que las identifiquen ellos, pues porque hemos hecho el vídeo, les hemos dicho, mira lo que ha hecho tu bebé, y les pedimos a los padres que lo identifiquen en casa, es muy difícil. Tenemos realmente un gran vacío para manejar esto, y que hay que suplirlo con sentido común, con tiempo para escuchar a los padres, con ver otros signos indirectos, cómo va su neurodesarrollo, si se ha estancado, si sigue avanzando. Cuando hay una encefalopatía del desarrollo y no se producen ganancias al ritmo que uno esperaría, pues a lo mejor hay que poner en la ecuación a ver si está teniendo crisis subclínicas. Y la realidad es que, para que os deis cuenta de lo difícil que es identificarlas, cuando se hizo este estudio en el que a un grupo de médicos de diferentes especialidades, neurólogos, pediatras, neonatólogos, enfermería, residentes, fellows, se les enseñaron unos vídeos de crisis epilépticas, se escapaban un montón de ellos, es decir, solo el 9-12% de las crisis fueron reconocidos. Eran crisis sutiles, obviamente, no eran crisis obvias. Y eso también nos lleva a que cuando haces vídeo EEG te das cuenta que en condiciones normales, o en otros estudios se ve que solamente se han reconocido entre el 20 y 50% de las crisis. Es decir, en ciertas etapas de la vida, sobre todo el periodo neonatal, son muy comunes. Hay enfermedades como que han avanzado mucho en la identificación de las crisis subclínicas, y quizá el paradigma de eso es la esclerosis tuberosa. La esclerosis tuberosa tiene una ventaja, y es que ya hoy en día muchas veces, ventaja e inconveniente, pero para el estudio de lo que ocurre, la mayoría de estos niños ya se sabe que tienen esclerosis tuberosa, que afecta al cerebro con túberes cerebrales antes de nacer, con lo cual es lógico vigilarlos estrechamente. Y además, una vez que los incorporas en las unidades de vídeo EEG y les haces vídeo EEG prolongado, se ha ido descubriendo que las alteraciones en el vídeo EEG, en el electroencefalograma, es decir, las crisis subclínicas empiezan mucho antes de que empiecen las crisis clínicas. Y fijaros que cuando
se ha intentado analizar en este grupo de enfermos con esclerosis tuberosa si los padres podían identificar esas crisis sutiles, pues ellos identificaban menos de un tercio, menos del 30%. Estoy hablando de esa etapa en la que incluso cuando están con crisis epilépticas obvias, muchas veces tienen crisis sutiles que solamente se identifican pues, cuando los conectas al equipo, que evidentemente eso no se puede hacer constantemente. Así que más del 80% de las crisis fueron sutiles y el electroencefalograma mostró crisis subclínicas cuando todos pensábamos que el niño ya no tenía crisis, niño adulto ya aparentemente no tenía crisis. Y atención porque en la esclerosis tuberosa ves muy a menudo que cuando los tratas con un fármaco un poco más eficaz mejora la atención y mejora la conducta, y eso se ve por ejemplo cuando pasan la transición de niño ya a adolescente y empiezan a funcionar los bloqueantes de canal de sodio, que son muy eficaces también ahí y que empiezas a ver que mejora un poco su impulsividad y su conducta. Ya esto no es nuevo, es decir, ya sabéis que todas las enfermedades, el Alzheimer se diagnostica tarde, cuando ya el Alzheimer empezó muchos años antes. La esclerosis lateral amiotrófica, que todos pensamos como que es todo o nada, no es cierto, empieza mucho tiempo antes y se están intentando buscar marcadores para diagnosticarlo precozmente. La esclerosis múltiple también, pues la epilepsia no es diferente y la epilepsia se suele diagnosticar cuando ha pasado tiempo que la epilepsia se está cociendo, está empezando. Y ya en los años 90 hubo un estudio en el que dijeron, bueno, vamos a ver qué ocurre con la primera crisis epiléptica, qué les pasa a lo largo del tiempo. La primera sorpresa que tuvieron es que aproximadamente 3/4 partes de estos pacientes, que incluía jóvenes, adultos, no estaban muy representados los niños, pero 3/4 partes venían a la consulta diciendo he tenido mi primera crisis epiléptica y se indagaba y no era cierto, ya habían tenido crisis epilépticas antes, pero bueno, al ser adultos no estaban con nadie, no se había visto, pero si preguntabas habían tenido mioclonías por la mañana, que es un tipo de crisis epiléptica leve, o se habían levantado un día confusos, con dolor en los hombros, que eso es prácticamente siempre una crisis tónico-clónica durante el sueño, etc. Es decir, que aunque teníamos herramientas, las personas, no teníamos grandes herramientas, las personas que hacían, pues bien, lo que decía Gregorio Marañón, que es la mejor herramienta para el diagnóstico en medicina, decía la silla, porque te sientas y escuchas y escuchando entiendes mucho de lo que está pasando. Pues aquellos que tuvieron tiempo de silla y de escuchar podían identificar que muchas de estas personas ya tenían crisis antes. Es decir, la epilepsia había empezado antes, desde luego, como síntoma, pero es que probablemente había empezado antes como actividad epiléptica que poco a poco iba creciendo. Y luego cuando eso se ha usado ya con herramientas más modernas como es la monitorización videoelectroencefalográfica en pacientes como en este estudio en el cual a los pacientes se les mandaba a casa con un casco de electroencefalograma y se les pedía que apretasen el botón ellos o el familiar cuando tenía una crisis epiléptica y que si por lo que fuese no habían podido apretar el botón, que lo apuntasen en un cuaderno y por si lo que fuese no lo habían apuntado en el cuaderno, cuando volvían al hospital a entregar el equipo se le preguntaba ¿está usted seguro que no ha tenido ninguna crisis más? Es decir, 3 mecanismos para reconocer las crisis. Bueno, pues aún así se reconocieron el 77% de las crisis. Cuando veías el electroencefalograma había de nuevo un casi 25% que no se habían dado cuenta de que tenía una crisis. Y no solo ese estudio, estos son estudios que empezaron a final de los 90 y 2000 y se vino a demostrar que muchas crisis epilépticas no son identificadas. Y la pregunta siguiente es, bueno, ¿y qué más da? ¿Y por qué? Bueno, ¿por qué importan las crisis eléctricas subclínicas? En principio hay una relación entre el inicio de la epilepsia y la gravedad de las encefalopatías epilépticas y el desarrollo. Es decir, aquellas que empiezan antes sabemos que tienen en general mayor probabilidad de tener más dificultades cognitivas, de ser niños y adultos con retraso en el neurodesarrollo y que por lo tanto alguna relación debe haber. Es cierto que también las epilepsias genéticas más graves empiezan antes, es cierto, aquellas que empiezan en los 12 primeros meses tienen peor pronóstico que las que empiezan después. Pero barrer eso y decir solo es de la etiología tampoco es lo correcto. Evidentemente,
todo ese compendio que he enseñado en esa primera diapositiva, etiología, crisis, EEG y medicación, son importantes. Y la parte de las crisis es lo que hoy estoy intentando mostrar, que debemos a lo mejor buscar métodos más exhaustivos. Por ejemplo, este es otro estudio en el que aquí se analiza, os vuelvo a decir que en epilepsia hay gran parte que es extrapolable, hay cosas que son específicas de KCNQ2, pero hay cosas que son extrapolables del efecto de las crisis epilépticas sobre el neurodesarrollo, nuestra atención, etc. Y entonces, en ese estudio utilizan ese grupo de pacientes que tienen epilepsias que van a ser evaluados para cirugía. Es un grupo en el que se han hecho muchos estudios del efecto de la epilepsia. Son pacientes que la mayoría de ellos pasan por un periodo de por lo menos 3, 5 y a veces hasta 12 días en la unidad de video EEG, que, oye, estás ahí y tienes todo el tiempo del mundo para probar cosas, analizar qué ocurre, y hay una parte de estas evaluaciones quirúrgicas que necesitamos que se haga un estudio neuropsicológico. Pues bueno, ese momento en el que se está haciendo el estudio neuropsicológico y tienes el electroencefalograma, puedes ver qué tal responden y la relación con el electroencefalograma. Y se pudo ver cómo en este grupo de enfermos, aquellos que veis en rojo, que tenían descargas en el electroencefalograma, tenían siempre peor respuesta en cuanto a atención en esta prueba, se llama Digit Span Backward, que es como contar números al revés, y otra que es pues el COA T-Score, que tiene que ver pues con una atención y memorización inmediata. Todos los que tenían descargas, en los grupos, los 4 diferentes grupos, que incluyeron grupos de personas que a lo mejor cognitivamente estaban suficientemente bien, que es el grupo 1, el que veis a la izquierda del todo, suficientemente bien para trabajar o ir al colegio, pero también aquellos que no podían ir al colegio o no podían trabajar, pero funcionaban autónomamente, es decir, tenían capacidad de hacer todas sus actividades cotidianas, y otros que tenían ya una dificultad mayor o incluso que eran totalmente dependientes. Siempre que vieron actividad epileptiforme, no siempre, porque esto es estadística, pero en el análisis estadístico en los 4 grupos, los que tenían actividad epileptiforme tenían peor respuesta en los estudios neuropsicológicos, estaban más afectados cognitivamente. También otra epilepsia, que es la epilepsia mioclónica juvenil, es una epilepsia leve que suele iniciarse al principio de la adolescencia o en la edad adulta joven, y que tienen mioclonías y crisis tónico-clónicas generalizadas. También se ha podido analizar, pero estos pacientes muchas veces tienen muchísima actividad epileptiforme, aunque están funcionando relativamente bien. También se ha podido correlacionar que tienen peor rendimiento en las pruebas neuropsicológicas cuantas más descargas tienen. Esto es una epilepsia en la que mirando esto puedes valorar qué fármacos le van mejor y le van peor, y en general son el medicamento ácido valproico es el que mejor funciona. Total, que en el fondo todos funcionamos con esa ventana de oportunidad, ventana de neurodesarrollo, que se convierte también en una ventana de oportunidad, en la cual para conseguir ese neurodesarrollo normal, y si contamos con un trasfondo genético aceptablemente bien, que no tiene variantes que en sí son patogénicas y que la combinación de nuestros genes no nos están impidiendo un aprendizaje dentro de la campana de Gauss de lo normal, pues vamos a tener una capacidad de llegar hasta donde a cada uno nos ha podido tocar. Pero si sobre esto, si sobre todo en ese periodo vulnerable del desarrollo de los primeros 3 y hasta 6 años y probablemente más de la vida, se producen interacciones por excitación excesiva, por falta de inhibición, que es lo que hay en la epilepsia, va a haber neuronas que generan potenciales anómalos y que están conectadas a una red en las que habrá neuronas enfermas y neuronas sanas o todas enfermas. Pero recordad que nuestras neuronas están diseñadas para que si descargan juntas se conecten, porque es como aprendemos. Aprendemos porque cuando yo decido voy a aprender a tocar el piano, pues lo que tengo es que tengo que
escuchar la música, es decir, activar mi red del oído, mover los dedos de la manera correcta, ver la partitura, la red visual, la red motora, las emociones, es decir, cuando uno escucha, pues se producen emociones, aunque sean de rechazo, de gusto, de energía, etcétera, y esas diferentes redes que están constantemente activándose durante mi proceso de aprendizaje y práctica, la práctica repetida, son neuronas que se están activando simultáneamente y generan esa red. El problema es que esta cascada de señalización anómala va a generar esa red a base de conectar sinapsis de una manera aberrante, es decir, son neuronas que están descargando para nada, no solo para nada, sino de una forma que está produciendo afectación en redes teóricamente sanas y transmitiendo esa red anómala a otras regiones que teóricamente estarían mejor. En encefalopatías genéticas quizá esto es difícil de estructurar porque teóricamente, como habéis comentado antes, toda la corteza cerebral tiene neuronas que tienen esa anomalía. Pero sí es cierto que aunque tengan esa anomalía, si la actividad epileptiforme crece y crece, pues probablemente además de que se produce esa señalización anómala, se van a producir más conexiones que no son correctas. A ello voy con que tratar la epilepsia no va a curar la enfermedad, como hemos visto, pero quizás sí va a tener un efecto en última instancia, lo que veis ahí arriba, el neurodesarrollo. La excitabilidad la reducimos, probablemente las redes anómalas las reducimos. Y eso nos lleva a este concepto de que la epilepsia, como decía antes, está de antes. Está de antes porque ya venimos a lo mejor con algún rasgo genético o algún insulto adquirido que nos va a llevar a tener epilepsia. Y va a haber todavía un periodo latente en la que, durante el cual esto no se expresa, que a lo mejor el electroencefalograma, como se ha visto en la esclerosis tuberosa, sí lo detecta, porque esta diapositiva se desarrolló para explicar el modelo de esclerosis tuberosa, pero hay una parte que se puede extrapolar a lo mejor a otras encefalopatías. Es decir, tenemos ese periodo latente que no se ve nada, pero si conectamos un electroencefalograma ya empezamos a ver anomalías. A continuación, esa red se va generando, se van conectando neuronas y vamos a entrar en ese periodo interictal en el que poco a poco aparece ya más actividad y probablemente crisis subclínicas o sutiles, seguido de un periodo ictal en que las crisis son evidentes y luego ya el desarrollo de una epilepsia refractaria. El gran desafío ahora en epilepsia es llegar antes, igual que lo es en el Alzheimer, en la esclerosis múltiple, etcétera, llegar en ese periodo latente, porque al final se ha visto, y vuelvo a insistir, ese inicio precoz, pues hay mayor riesgo de alteración en el neurodesarrollo y también se ha visto como en algunos pacientes, y algunos ejemplos os podré mostrar, el tratamiento precoz mejora el pronóstico. Otro ejemplo de cómo la detección de crisis subclínicas es relevante se vio también en este estudio en neonatos que tenían afectación hipóxico-isquémica. Se pudo ver cómo el pronóstico tenía que ver, es decir, la influencia probable de las crisis subclínicas con la actividad epileptiforme que tenían al inicio. Aquellos que tuvieron en estos electroencefalogramas prolongados de 1 o 2 días en el periodo neonatal más crisis epilépticas son los que luego tenían más afectación cognitiva, siendo otras cosas similares. Y bueno, a partir de ahí también se han empezado a describir patrones específicos que, bueno, hoy en día, gracias a que vamos a hacer estudios genéticos prácticamente a todos los recién nacidos con epilepsia, nos queda también que en algunas ocasiones nos vamos a encontrar con estudios negativos, normales, y el que nosotros seamos capaces de fenotipar bien, y por ejemplo el electroencefalograma en el periodo neonatal nos ayuda a ello, nos puede servir para insistir en analizar un gen sobre otros. Un ejemplo también importante es la ipsarritmia. La ipsarritmia, como sabéis, son estos espasmos infantiles cuando se asocian los espasmos infantiles con el patrón EEG, pues vemos que el cuadro lo llamamos ya síndrome de West, la ipsarritmia, y además con retraso en el neurodesarrollo. Bien, la cuestión es que la ipsarritmia muchas veces se diagnostica tarde. ¿Por qué se diagnostica tarde? Bueno, porque la ipsarritmia se diagnostica con el electroencefalograma, no con los espasmos, y los espasmos muchas veces son interpretados de una manera equivocada al principio, como, bueno, ha hecho un movimiento raro, pero el electroencefalograma de 30 minutos es normal,
con lo cual probablemente no es nada, es reflujo. Y ahí se ha visto que si hay sospecha de ipsarritmia, que muchas veces viene al inicio por solamente unos cuantos movimientos peculiares, si no hacemos un registro de 18 horas, que ya básicamente es un día completo, es muy posible que en las fases precoces no lo diagnostiquemos. Es decir, esa disponibilidad del electroencefalograma de larga duración es muy importante para que se diagnostique pronto la ipsarritmia, y la ipsarritmia sí se ha visto, y ya paso a la última parte, por qué el tratamiento hay que ponerlo precozmente en la medida de lo posible y teniendo en cuenta que ya hemos pasado porque este problema existe, tiene repercusión, cómo podemos a lo mejor en algunos casos mejorarlo. Aquí no nos viene mal recordar que cuando en los albores de la epilepsia, Gowers en el siglo XIX comentaba que las crisis provocan crisis, es decir, que las crisis epilépticas en sí solas no termina el problema, cada vez van a ser más frecuentes, la epilepsia crece. Es cierto que Gowers dijo esto en un momento en el que no había tratamiento. El tratamiento que empezaba a usarse pues eran tratamientos muy tóxicos. Y a continuación entramos en la era en la que aparecieron buenos tratamientos como son precisamente Tegretol, fenobarbital, fenitoína, ácido valproico. Y entonces el paradigma cambió y se pensó, bueno, tampoco las crisis en sí mismas son tan graves. Es cierto que estábamos asumiendo datos de epilepsias focales y trasladándolos a todas las epilepsias. Y entonces pasamos por una época de un poco de nihilismo en el cual pensamos que, teniendo en cuenta que los tratamientos que teníamos no abarcaban todas las posibilidades de tratamiento de las epilepsias, dada su diversidad, y teníamos como única alternativa combinar dos fármacos con un perfil de efectos adversos alto o subir mucho la dosis, que no era una solución, pues hubo una tendencia a pensar, bueno, tampoco hay que preocuparse tanto. Pero eso ha cambiado y ahora ya empezamos a hablar de eso que os he comentado antes, que es la ventana de oportunidad, es decir, diagnostiquemos pronto y tratemos pronto, porque sí tienen cierto efecto. Tienen cierto efecto un poco parecido a lo que decía Gowers en el siglo XIX. ¿Y cómo influye en su pronóstico? Pues aquí veis en este estudio, en neonatos vuelvo, aquellos recién nacidos que fueron tratados pronto a partir de las primeras crisis, es decir, en menos de una hora de debutar la epilepsia, tuvieron mejor pronóstico cognitivo al cabo de 33 días. De cognitivo no, de neurodesarrollo. Y también en la frecuencia y duración de crisis. Es decir, si tratabas pronto, al mes, el control de la epilepsia era más fácil que si empezabas a tratar horas después. Es decir, ese tratamiento precoz en una hora tiene importancia. Y luego, en los espasmos infantiles, pues como os decía antes, hay una tendencia a que se diagnostiquen o incorrectamente de otro tipo de epilepsia, como epilepsias benignas, como Panayotopoulos o temporal, pero también a que sean diagnosticados de cosas no epilépticas. Las clásicas pues son que tienen reflujo gastroesofágico, que son movimientos fisiológicos y que, a ver, que todos los médicos tenemos ese debate constante en quiero diagnosticar con la mayor precisión posible, pero tampoco quiero asustar a todos los padres que entren en la consulta. No es que haya aquí mala práctica, es que es complicado ante un niño que por lo demás parece normal, porque haya tenido 3 episodios, tener la capacidad de hacer un diagnóstico que ya en sí es un poco una bomba para la familia y para el chaval, ¿no? Entonces, lógicamente, con las herramientas que tenemos, pues es fácil que se diagnostiquen tarde. Pero bueno, cuando se ve qué efecto tiene ese diagnóstico precoz o tardío, pues se ve, por ejemplo, lo que veis en este gráfico de la izquierda. Aquí se analiza qué ocurre al cabo de varios años del diagnóstico de los espasmos infantiles, de tal manera que aquellos que tienen unos diagnósticos en menos de 8 días, cuando les haces al cabo de unos años el estudio cognitivo, ves que están en una puntuación más elevada que aquellos que el diagnóstico se demoró
un mes, 2 meses, incluso hasta 2 meses en este estudio. Es decir, el pronóstico cognitivo mejora si los diagnosticas y los tratas antes. De nuevo, esa lucha que tenemos los médicos con un sistema que a veces no nos permite llegar hasta el final en todos los pacientes y que evidentemente tiene que ir evolucionando, y yo creo que estos estudios van a ayudar a que el día de mañana todo sea más fácil. Aquí tenéis otro ejemplo, como el retraso en el diagnóstico que se dio en el 55% de los pacientes esas 2 primeras semanas clave, pues tiene también consigo un retraso en el neurodesarrollo. Con aquellos que están libres de crisis y con neurodesarrollo normal, claramente más cuando el diagnóstico se hizo en menos de 30 días y claramente peor cuando el diagnóstico se hace más de 30 días. Y eso se ha visto también en la esclerosis tuberosa, y cómo el tratamiento, el inicio precoz de las crisis tiene consigo mal pronóstico, que es lo que veis aquí y lo que veis aquí. Pero hay un proceso en el que el electroencefalograma empieza mostrando alteraciones y tiempo después aparecen las crisis. Bueno, cuando se ha hecho este estudio que os presento aquí, que yo creo que lo conocéis todos y que ha sido un marcador de cambiemos el paradigma, busquemos activamente las crisis, en esclerosis tuberosa se pudo ver cómo aquellos pacientes, aquellos niños con esclerosis tuberosa que se asignaron a tratar precoz o tratar tarde en función de los cambios en el electroencefalograma, se vio como el electroencefalograma, mostrando anomalías sin que ellos todavía tuviesen crisis epilépticas, si iniciábamos tratamiento ahí con vigabatrina, el pronóstico a largo plazo en cuanto a control de crisis, no aparición de autismo, mejora cognitiva comparado con los otros, era superior. Es decir, tratamiento precoz de la epilepsia con medicinas que solamente actúan en la epilepsia, como es la vigabatrina, mejora el pronóstico cognitivo, especialmente cuando se aplican pronto en el caso de la esclerosis tuberosa, que igual no es extrapolable a todo, pero sí se ha visto en más enfermedades. Aquí también, en el síndrome de Lennox-Gastaut, cuando se consigue tratar la epilepsia de una manera eficaz, mejorarla y, por supuesto, evitando efectos adversos, y en el caso de Lennox-Gastaut no es un tratamiento con un medicamento, hay muchos medicamentos, incluso la cirugía puede ser una opción, pero cuando entras en un sistema en el que buscas lo mejor en cada paciente de tratamiento, cuando analizas el pronóstico cognitivo tiempo después, te puedes encontrar con que sí hay una mejoría cognitiva. Es decir, aquellos que controlan la epilepsia vas a ver que mejora el pronóstico cognitivo. Y también se ha visto con el síndrome de Dravet. En el caso del síndrome de Dravet se ha visto el otro lado de la moneda. Cuando no los diagnosticas y les das el tratamiento incorrecto, el pronóstico cognitivo empeora. No así. No se ha demostrado que porque les des ahora los mejores tratamientos, que hoy en día hay medicamentos que funcionan especialmente bien para el síndrome de Dravet, como fenfluramina sobre todo, pero también otros, vemos que el pronóstico a largo plazo mejorará. No lo sabemos. Hay indicios de que posiblemente sí. Nosotros estamos haciendo un estudio, yo creo que este hospital también está participando, en el que estamos analizando el acceso a los mejores medicamentos y cuál es la situación cognitiva, cuánto tiempo tardamos en darle los mejores medicamentos y cuál es su situación cognitiva. Pero lo que sí sabemos es que algunos de estos medicamentos sí mejoran la función cognitiva a partir de que empiezan a funcionar y empiezan a mejorar las crisis. Incluso algunos estudios muestran que si empiezas a dar estas medicinas antes de los 6 años, el pronóstico cognitivo es mejor que cuando lo das después de los 6 años. De nuevo, esto queda por ver si realmente es efecto de la medicina en la cognición o mejora en las crisis. Hay otra entidad, la punta onda durante el sueño, la punta onda activada durante el sueño lento, que también cuando tratas pronto y reduces estas descargas que pasan desapercibidas porque ocurren solamente mientras duermen y aparentemente no están teniendo crisis epilépticas, pues también hay una mejora cognitiva. De nuevo, son pacientes que necesitan a veces tratamiento con corticoides. Y ahora, más recientemente, y esto se está trasladando ya a la medicina en general, a todas las poblaciones, bebés, niños, adultos, etcétera, también se ha visto en este estudio, que me ha parecido muy interesante y que no ha pasado no se ha hablado mucho de él, que es de febrero de este año, en el que en una consulta de epilepsia, por
casualidad, porque unos pacientes llegaban a urgencias y los trataban directamente ya allí por la crisis, otros pacientes tenían que esperar un tiempo para que les viese el neurólogo, las listas de espera ocurren en todas partes, esto es en Suiza, pues cuando llegaron y vieron aquellos que fueron tratados en urgencias con la primera crisis, salieron ya con el tratamiento, aquellos que tuvieron que esperar 2 o 3 meses a que los viese el neurólogo y empezaron el tratamiento después, y aquellos que decidieron no tomarlo y compararon, el control de crisis a los 5 años era mucho mejor, el 61% libres de crisis, si se trataron precozmente en el primer día, comparado con los otros, que el control de crisis era solo del 33%. Fijaros que nosotros hablamos que en epilepsia, la epilepsia refractaria afecta al 40% de las epilepsias. Es decir, el 60% se controlan. Según este estudio, un factor que nunca se ha analizado es el tratamiento precoz, haberlas tratado pronto. Esto es algo que nos puede cambiar un poco en este sentido lo que podemos hacer. Pero la pregunta fundamental luego es, bueno, ¿y qué hacemos? Porque realmente detectar crisis sutiles es difícil. Hoy en día lo mejor es ingresar en una unidad de video EEG y hacer un estudio, pero eso es costoso, lleva tiempo, no es agradable perder un día en un hospital, etcétera, etcétera. Hay otras estrategias, hacerlo ambulatorio, se están buscando dispositivos que se puedan implantar, pero los dispositivos implantables cuestan un dineral, son como 15.000 euros solo el dispositivo, y luego un niño que toquetea se podría arrancar el cable, es decir, no está ahí la solución. Los que se van a casa con el electroencefalograma, pues no hay un vídeo que pueda registrar los cambios, no puedes hacer maniobras con ellos. Si se despega un electrodo, te quedas sin saber lo que ocurre en ese electrodo. Es decir, hoy por hoy, lo que sí hay es unidades de video EEG, yo creo, en todos los hospitales. Es incómodo, pero lo que se trata es de dotarlas con personal para que puedan estar trabajando 24 horas al día, y quizá por ahí es por donde esto puede crecer. Así que quiero terminar aquí, que las crisis subclínicas son difíciles de detectar, son más frecuentes a menor edad y en epilepsias refractarias, y sobre todo también en personas con retraso en el neurodesarrollo, pero se dan en todos los grupos de edad y enfermedad, y el diagnóstico precoz de estos episodios permitiría un diagnóstico precoz de la epilepsia, y que a lo mejor eso tiene efecto en el neurodesarrollo. Queda por ver si esto es general. Hoy en día se ha demostrado en la esclerosis tuberosa, en las crisis neonatales, en la punta onda continua durante el sueño lento, en algunas epilepsias, pero es que en otras no se ha mirado. Habrá que poder mirarlo un poco en todas. Y bueno, hemos visto cómo en los ensayos clínicos puede salir negativo porque el número de crisis es bajo. Quizá no lo estamos haciendo bien, quizá en un ensayo clínico tendríamos que monitorizar el número de descargas o la extensión de las descargas. Tener en cuenta que el video EEG está llegando al mundo de las encefalopatías del desarrollo pues casi de la mano de la genética. Antes el video EEG se hacía solo para ver, te estoy hablando de hace 25 años, para ver si este paciente se puede operar de epilepsia o no. Las personas con encefalopatías epilépticas no se operaban porque se veía que la enfermedad era difusa, tenían poco acceso al video EEG. Luego se empezó a hacer para cuantificar crisis y ver si podían conducir o no. Y desde hace 10 años pues se hace también en las encefalopatías epilépticas, precisamente para responder estas preguntas y seleccionar a lo mejor los fármacos. Así que es una ventana de oportunidad que yo creo que irá creciendo, y que al menos equipos ya tenemos por toda España, y lo lógico es que poco a poco se vaya haciendo más. Y aquí termino. Muchas gracias por vuestra atención. Si tenéis alguna pregunta, adelante. Y gracias por la invitación, por supuesto. Hablabas de la importancia en todas las enfermedades del diagnóstico precoz. Y es verdad que en KCNQ2, a lo largo de los años, nosotros como asociación tampoco es que llevemos muchísimo tiempo, pero sí que nuestros hijos ya son un poco más mayores, se van incorporando familias con peques más pequeños, más bebés incluso, tenemos alguno, y es verdad que las nuevas incorporaciones están siendo diagnosticadas mucho antes, y esa reducción del número de crisis se nota muchísimo en el desarrollo que tienen los pequeños, ¿no? Entonces, me gustaría saber si se puede plantear, porque nosotras, yo estoy segura que yo tuve al bebé con crisis dentro de mí. O sea, había unos movimientos muy extraños, había dolores. Si podemos llegar incluso a hacer una detección
precoz dentro, o sea, no puedes saber que tenga un KCNQ2, pero sí que puedes saber que el bebé dentro de ti tiene una crisis epiléptica, ¿no? Entonces, saber si podemos llegar a ese nivel para intentar controlarlo desde ese punto y que esa irritabilidad en el cerebro, igual no vas a poder curar que vaya a tener una encefalopatía o vas a poder curar que tenga una alteración genética en KCNQ2, pero sí puedes tratar que ese bebé vaya a nacer sin crisis. Pues sí, eso es una gran pregunta y la respuesta es que por ahí hay esfuerzos. Es cierto que tiene unas grandes barreras. Monitorizar un feto es muy complicado. La electroencefalografía precisa el contacto directo de los electrodos con la piel y luego una amplificación, con lo cual de una manera no invasiva no parece. Pero sí es cierto que se están haciendo estudios para identificar tipos de movimiento fetal y ver si eso tiene que ver con patológico o no. Hasta ahora siempre se han centrado en la ausencia de movilidad, pero ya hay otras entidades, pues como la dependencia de piridoxina, que es un poco el clásico, pero lo hemos visto en otras encefalopatías, en KCNQ2, y también se ha descrito en SCN1A con ganancia de función, que ya hay movimientos fetales sospechosos, pero eso no existe como un patrón todavía establecido. Pero probablemente esas cosas se harán. Y luego el estudio genético, y a lo mejor Sara nos puede contar algo más, a partir de que se ha demostrado que existen células del feto que se pueden detectar en sangre periférica, pues es posible que si tengamos la posibilidad de conocer cuál es el genoma o el exoma del bebé antes de nacer, y a partir de ahí pues que esto se puedan hacer exoma trío, que es un poco el marcador fundamental, comparar la genética del paciente, del niño enfermo con sus padres, pues eso se podría a lo mejor hacer en el futuro. Es decir, eso es algo que se plantea. Yo ya estuve en una reunión en la que se postuló esa posibilidad para hacer tratamientos incluso antes de nacer, ¿no? Así que, bueno, no lo tenemos, pero una vía interesante. No sé, Sara, si tú tienes algo que comentar de ese diagnóstico. For now, it's only possible to find pieces that missing copy number variations. Like, it's not possible to now to in the blood detect individual mutations, KCNQ2 for example, but people are working on that now. But probably also in Spain they can detect syndrome of Down, of big abnormalities and pieces of DNA that's missing, that they're working on. Que en sangre materna, sabes que hay varios tipos de alteraciones genéticas, cromosomopatía, como el síndrome de Down, eso sí se puede ver en la extracción de la madre identificando células fetales, las copy number variations, que son trozos grandes de ADN que falta, o que está duplicado, o que está colocado mal, y esos también se pueden detectar, pero la mayoría, los KCNQ2, son la tercera forma, que es una variante en una sola base, y eso es muy difícil de detectar todavía, pero se está trabajando en ello. Sobre los electros, ¿por qué a pesar de tener crisis y estar monitorizado a veces salen completamente normales? Pues no todas las crisis epilépticas están generadas por anomalías que son visibles en un electroencefalograma. El electroencefalograma de superficie necesita que se active por lo menos 6-8 centímetros cuadrados de corteza cerebral para que lo veamos. Es decir, se nos escapa mucho. Luego también hay fenómenos que parecen crisis pero no lo son, que son más distonías, paroxismos, discinesias, que bueno, creo que hoy Nuria va a hablar de ello, ¿no? Perdón, así que eso lo dejo para la siguiente charla. Es decir, no todo movimiento anómalo es una crisis epiléptica. Y cuando tienes un electroencefalograma normal, es importante que entremos en esa cuestión de qué es epilepsia y qué no es epilepsia. Ya, pero me refiero a estar monitorizado, estar convulsionando y en el monitor que no salga. Y por convulsión hablamos de actividad... Movimientos clónicos. Bien, pues puede ser o porque en realidad no es una convulsión, o porque la señal está localizada en zona motora, por ejemplo la zona motora medial en el centro, está muy alejada de los electrodos y puedes no verla,
Y otra cosa que nos pasa mucho, que es desesperante, es que el propio movimiento del bebé no permite ver la actividad eléctrica, porque los movimientos se acompañan de cambios que se llaman artefactos en el electroencefalograma. Y esos cambios son de tanto amplitud que oscurecen el registro. Entonces, hay como varias opciones. Ahí es importante repetirlo, verlo varias veces, buscar estrategias, asumir otras cosas pequeñas si tienen que ver con ello y ver que, evidentemente, por lo que estamos hablando, no todo movimiento, incluso aparentemente clónico bilateral, tendría que ser necesariamente epiléptico. Luego hay veces que hay que asumir la derrota, es decir, no podemos dar una respuesta clara, vamos a probar dentro de las opciones diferentes tratamientos y ver cuál es el que mejor funciona. Y ahí siempre suelen estar pues, los tratamientos que para esa epilepsia, para ese tipo de encefalopatía, sus crisis responden bien. Por ejemplo, lo que hemos hablado de bloqueantes de canal de sodio, independientemente de que sean ganancia o pérdida de función, pero sobre todo cuando son pérdida de función. Te iba a preguntar, como familiar de niño con este tema, más por la parte ejecutiva. Es decir, este niño tiene 18 meses, está con su tratamiento, que ya los padres le pueden ir específicamente a decirle, y efectivamente, una vez que se controla, como dice usted, la parte de epilepsia, y el diagnóstico es precoz, el desarrollo neurocognitivo va a mejorar. Le pregunto específicamente, por ejemplo, este niño que dentro de 1 año y pico se va a escolarizar y que conociendo un poco el sistema público en los pueblos, sobre todo donde somos nosotros, en un pueblo de Jaén, no sé hasta qué punto la parte ejecutiva para desarrollar memoria, atención, motricidad, lenguaje y demás, se puede abordar en un colegio público o privado en estos casos concretos. Bueno, yo creo que no existe una respuesta para todos los niños igual. En principio siempre empezamos, o al menos si la situación de motricidad y capacidad de comunicación verbal existe, pues en esos casos lo que sí recomendamos es que empiecen con un colegio de escolarización normal, el que mejor les venga, el que hayan elegido. Porque muchas veces no tiene tanto que ver con el colegio, sino con los profesores, cómo lo tratan, cómo lo manejan, cómo se incorpora con los niños, si es más sociable o menos sociable. Y eso al final, la única manera de verlo es en la realidad. Evidentemente es muy importante que estos niños vayan acompañados de mucho apoyo de familias, psicólogos, terapia ocupacional, médico, enfermería, para que la comunicación fluya y los profesores no se sientan abrumados. Cuando la epilepsia está controlada facilita mucho la incorporación en el colegio, porque en los colegios les preocupa mucho pues, en fin, una crisis epiléptica por el desconocimiento, porque todo el mundo asume que existe un riesgo vital terrible y todos tenemos, cuando hay que asumir que el niño va a ir al colegio y va a seguir teniendo crisis, ahí hay un poquito de roce frecuente entre lo que el colegio puede asumir de manejo y lo que nos gustaría. Pero en el caso de su hijo, yo creo que el primer paso es ir a la opción que ustedes hayan elegido. Y una vez que vean cómo van las cosas, si hay problemas, intentar resolverlos. Y si no hay otra opción, pues entonces se busca otro colegio. Pero no hay mucho para elegir. Y me da la impresión que en su situación, si en Madrid, que hay muchísimos colegios, muchas veces tampoco tienes tanto que elegir, yo no sé si en su población tienen muchos colegios donde elegir. Hay que insistir mucho en que esto es lo que hay y que tenemos que sacar el máximo partido y luego complementar lo que se pueda fuera del colegio. Te preguntaba esto porque, por ejemplo, en algunas discapacidades, por ejemplo, dislexia, hiperactividad, muchísimas cosas que en los colegios ya llevábamos tiempo con ellas, pues la verdad que la cualificación del profesional, siendo generalista, era complicado y difícil. Pues me imagino que esto, que es muy novedoso, no lo sé hasta qué punto se podría trabajar en un público. Yo creo que al final no es tanto público o privado, sino las personas del colegio, cómo están y cómo se involucran. Digo que aquí sería muy importante, por ejemplo, la metodología para desarrollar conductas básicas como la memoria, la atención, razonamiento,
percepción, cosas que son importantísimas en edades tempranas y que... Pues ahí ese colegio tiene la oportunidad de poner un PT dedicado a este niño o a dos con una circunstancia similar o no, que haya una persona que les ayuda a no dispersarse tanto. Esas cosas influyen mucho y a veces hay que pactar con el colegio que uno aporta algo más y que el colegio no cierre la puerta a eso, que muchas veces no les gusta porque es un agravio con otros niños. Es decir, ahí mano izquierda, negociación y a intentar arreglar los problemas por la cosa del, digamos, como se dice en España, por el buen rollismo. Vamos a llevarnos bien, yo voy a ayudar todo lo posible, etcétera. Por ejemplo, cuando un niño tiene las crisis controladas, deja la medicación y de repente lleva 6 años, 7 años, 10 años sin crisis y vuelven las crisis, es decir, ¿tenemos que tener ese estado de alarma siempre o no tiene por qué estar relacionado que hayas tenido con que vuelvas a tener? No sé si me explico. Perfectamente, y eso es un gran problema, ¿no? ¿Cuándo quitar la medicación a una enfermedad que la enfermedad sigue, pero no estamos viendo un síntoma? Un síntoma que es paroxístico, es decir, no está ahí siempre, que a veces no se ve en el electroencefalograma, pero no se manifiesta, y ahí a veces tenemos que echar mano de la estadística. Nosotros, por ejemplo, para una asociación de pacientes PCDH19, que es otra encefalopatía, vimos algún paciente que se había dado esa circunstancia. Sin crisis, se quitó la medicación y al cabo de años volvieron las crisis. Y en el caso de PCDH19 fue delicado porque yo conocí a uno que luego se puso la medicación y ya no se controlaba, con lo cual era un poco dramático. Entonces hicimos una encuesta en un grupo de pacientes de España y de fuera y se vio que la tasa de volver a tener crisis después de retirar la medicación era muy alta y podía ocurrir a los 6 meses como a los 8 años. Así que al final se elaboró un consenso que era reducir la medicación pero mantenerla en el mínimo eficaz. Que no es que con eso digamos, ya, con eso se resuelve, no, pero al menos cuando das un poco de medicina piensas que si las crisis vuelven no van a ser tan serias como si no toman nada, porque eso lo vemos, ¿no? Personas que toman un poco de medicina, se la quitas del todo y tienen un ataque fuerte, mientras que estuvieron muchos años sin crisis con dosis bajas. Así que eso es algo que yo no sé si se ha hecho en SCNO2A, pero hacer una encuesta a familiares que han dejado la medicación, cuánto tiempo han estado sin crisis, si han vuelto las crisis, si luego fue fácil controlarlas volviendo a poner la medicación, si la conducta o algo cambió en el sentido para mejor, porque al quitar medicación estaban más alerta, con lo cual te motiva, pero nos encontramos con vacíos de conocimiento. Y sobre que cuando son tan pequeños que están en pleno aprendizaje, el tomar un antiepiléptico como que lo ralentiza. Pues no necesariamente. Hay ejemplos que muestran que el antiepiléptico mejora la capacidad cognitiva porque está bloqueando algún tipo de actividad epiléptica anómala. El ejemplo clásico es la esclerosis tuberosa con vigabatrina. Pero también lo ves en la consulta, ¿no? Epilepsias frontales en niños que tienen una actividad epiléptica que no la ves, pero que se salen de casa, que pegan, que empujan, que llegan a la consulta, te rompen el teclado, etcétera. Estos les pones un tratamiento eficaz, que a lo mejor en el prospecto pone que produce impulsividad y déficit de atención, pero a ellos no, porque al controlar la epilepsia hace el efecto que uno espera, que mejore su conducta, que estén adecuadamente controlados. Así que no hay que a priori pensar que los efectos secundarios cognitivos de un medicamento a un niño en el que se lo prescribes de forma correcta le van a ocurrir. Es más lo contrario en la mayoría de las ocasiones. Hemos estado viendo antes la importancia de las crisis subclínicas y lo difícil que son detectarlas y cómo influyen en el desarrollo de la persona, el desarrollo cognitivo, el desarrollo cognitivo básicamente. Entonces, en un paciente que apenas ha tenido crisis epilépticas, pero que su desarrollo no es el que debería ser, ¿podemos considerar o podemos pensar en alguna forma analizar si tiene crisis subclínicas? Yo en general, cuando existe obviamente una encefalopatía, creo que
el intentar explicar que las cosas no van bien por el causa de crisis subclínicas es una buena opción. Entonces, si hay un niño con un KCNQ2 que no está avanzando, a lo mejor hacer una monitorización de un día es una buena opción y ver si hay algo. Si está limpio, si no hay nada, también te queda la tranquilidad de pensar que esa alternativa no está y por lo tanto no estás omitiendo un tratamiento que le podría ayudar para el día de mañana a estar mejor. Bueno, pues muchas gracias por vuestra atención.